Buenas noches. Bienvenidos a Crim Fatal, un podcast de Gabriel Tepes. Sentaos pues en mi humilde cripta. Esta noche vamos a escuchar un relato de Edgar Allan Poe, titulado Un sueño. Hace unas noches me acosté, disponiéndome para el descanso nocturno. Es una costumbre mía, de años, leer algún pasaje de las Escrituras antes de cerrar los ojos con el sopor de la noche. Así lo hice en la presente ocasión. Di por casualidad con el fragmento en el que la inspiración grabó la agonía del dios de la naturaleza. Estos pensamientos y las escenas que siguen a su entrega al espíritu me acosaron mientras dormía. Hay sin duda algo misterioso e incomprensible en la manera en que a veces se disponen los desbocados caprichos de la imaginación, pero la solución de esto más corresponde al fisiólogo que al atolondrado soñador. Parecía que yo fuera un fariseo que volvía del escenario de la muerte. Había ayudado a clavar afiladísimos clavos en las palmas de aquel que colgaba de la cruz, el espectáculo de más amarga congoja que haya sentido jamás un mortal. Oí el gemido que atravesaba su alma cada vez que chirriaban los huesos el áspero hierro que yo remachaba. Me aparté unos pasos del lugar de la ejecución y me volví para mirar a mi más irreconciliable enemigo. El nazareno aún no estaba muerto. La vida resistía en el manto de su carne, como si temiera recorrer a solas el valle de la muerte. Creí ver la fría humedad que se posa en la frente de los moribundos, detenido en grandes gotas en la suya. Vi el temblor de cada músculo, el ojo que empezaba a perder su lustre en la mirada vacía del cadáver. Oí el ronco gorgoteo de su garganta. Un momento más y la cadena de la existencia se rompió y un eslabón cayó a la eternidad. Di media vuelta y anduve despreocupadamente hasta llegar al centro de Jerusalén. A corta distancia se erguían las altivas torres del templo. Su tejado dorado reflejaba unos rayos tan brillantes como la fuente en la que emanaban. Me invadió una sensación de orgullo consciente al mirar los extensos campos y las altivas montañas que rodeaban aquel orgullo del mundo oriental. A mi derecha se alzaba el monte de los Olivos, cubierto de matorrales y viñedos. Más allá, desmarcando los confines de la vista de los mortales, surgían montañas apiladas unas sobre otras. A la izquierda estaban las espléndidas llanuras de Judea, y pensé que era un luminoso cuadro de la existencia humana al ver el riachuelo Cedrón atravesando raudo los prados de camino hacia el lejano lago. Oí el alegre canto de la hermosa doncella que espigaba en el sembrado lejano, y, mezclado con los ecos de la montaña, el agudo silbo de la flauta del pastor, que llamaba al redil al cordero perdido. Sobre la naturaleza animada se había derramado una belleza perfecta. Sin embargo, al poco sobrevino un cambio en el espíritu de mi sueño. Sentí un frío súbito. Me volví instintivamente hacia el sol y vi una mano que dibujaba con lentitud un manto de inmundicia sobre él. Busqué las estrellas, pero todas habían dejado de titilar, pues la misma mano las había envuelto en el emblema de su duelo. La luna no alumbraba con su luz plateada las perezosas olas del mar muerto, que cantaban el ronco requiem de las ciudades de la llanura, pues ocultaba su rostro como si temiera contemplar lo que ocurría en la tierra. Oí un gemido, un susurro, cuando el espíritu de la oscuridad extendió sus alas sobre un mundo espantado. Se apoderó de mí una desesperación atroz. Sentí el torrente de la vida retornando lentamente a sus fuentes, cuando me invadió el terrible pensamiento que había llegado el día del juicio final. De repente estaba ante el templo. El velo, que había ocultado sus secretos a las miradas profanas, estaba ahora rasgado. Miré durante unos momentos. El sacerdote se hallaba junto al altar, ofreciendo el sacrificio expiatorio. El fuego,
que había de prender en los miembros cercenados de la víctima, resplandeció unos momentos en los lejanos muros y después se perdió en la oscuridad más absoluta. El sacerdote se volvió para encenderlo de nuevo con la llama viva del candelabro, pero también había desaparecido. Era como la quietud del sepulcro. Di la vuelta y me precipité hacia la calle. Estaba desierta. Ni un sonido rompía el silencio, salvo el aullido de un perro salvaje, que se deleitaba con el cadáver medio abrasado en el valle de Hinnom. Vi una luz que salía de una ventana a lo lejos y me dirigí hacia ella. Me asomé a la puerta, que estaba abierta. Una viuda preparaba el último bocado que había podido conseguir para su bebé moribundo. Había encendido un pequeño fuego y vi cómo contemplaba, con el corazón encogido de desánimo, la llama que se extinguía a la vez que sus esperanzas. La oscuridad cubrió el universo. La naturaleza estaba de duelo, pues su creador había muerto. La tierra se había arropado con los atavíos del dolor, y los cielos vestían el negro del duelo. Deambulé entonces con desasosiego, sin prestar atención a dónde iba. Enseguida apareció una luz, por oriente. Una columna de luz cegó la tiniebla, como el haz que resplandece en la oscuridad del pozo a medianoche, e iluminó la serena lobreguez que me rodeaba. Había una abertura en la vasta bóveda del extenso firmamento. Me volví hacia ella, con la mirada perpleja. Era la inmensidad del espacio, a una distancia que sólo podría medirse como una línea paralela a la eternidad, y, sin embargo, extremadamente definida y clara, apareció la misma persona a la que yo había desvestido de la burlona púrpura de la realeza. Iba ataviado con el manto del Rey de Reyes. Estaba sentado en su trono, pero no era de color blanco. Los cielos estaban de luto, porque mientras los ángeles se arrodillaban uno ante otro tras él, vi que la corona de inmortal amaranto que solía ceñirle la frente había sido reemplazada por otra de ciprés. Me volví para ver dónde me había llevado mi deambular. Había llegado al sepulcro del monarca de Israel. Me eché a temblar al ver que empezaban a moverse los terrones que cubrían los huesos enmohecidos de algún tirano. Miré hacia donde yacía el último monarca, con todo el esplendor y la magnificencia de la muerte, y aquel monumento esculpido comenzó a temblar. Al poco se volcó, y salió el inquilino de la tumba. Era una cosa abominable, de otro mundo, que ni siquiera Dante, en los más delirantes vuelos de su imaginación, hubiera podido conjurar. No era capaz de moverme, pues el terror había amarrado mi voluntad. Vi cómo el gusano de la tumba se retorcía entre los mechones enredados que cubrían parte de aquel cráneo putrefacto. Los huesos crujían al moverse en las articulaciones, pues la carne había desaparecido. Oí su horrenda música que acompañaba aquella parodia de la miserable mortalidad. Él se acercó a mí, y al pasar a mi lado me echó en plena cara el aliento de la fría humedad de aquella estrecha y solitaria casa. Se cerró la sima de los cielos, y, con un convulso estremecimiento, me desperté. De la existencia de un sueño no se sabía nada hasta que Killis Campbell advirtió a la sazón su autoría probada en 1917. El investigador había estado leyendo escritos de varios periódicos de la época en busca de textos que pudieran pertenecer, bajo la máscara opaca del anonimato, a un joven Edgar Allan Poe, cuya pluma habría firmado la narración con una escueta P. El relato fue publicado por vez primera, y seguramente también última en vida del autor, el 13 de agosto de 1831 en el Saturday Evening Post de Filadelfia. A la luz de este hallazgo, cabría considerarlo como el primerísimo cuento de facto de su autor.
Sin embargo, la incógnita, conservada durante años de la identidad del signatario, sitúa un sueño en una insólita coyuntura. A pesar de ser la primera obra original de Poe publicada, no forma parte del conjunto de narraciones que encumbraron al autor estadounidense, encabezadas por Metzengerstein, aparecida pocos meses después. Este escrito presenta más que ningún otro la juventud de su autor, aún lejos no sólo de alcanzar la madurez narrativa, sino también de empezar a interesarse por los temas que luego se descubrirían recurrentes en su obra. De hecho, la elección de un fondo bíblico, en concreto del Nuevo Testamento, ha supuesto un flanco de ataque para aquellos que no convienen en otorgar la autoría del cuento a Poe, aún hoy un asunto ampliamente discutido. Su inclusión en este volumen responde, como las demás, al criterio de Thomas Olive Mabbott, que estimaba apreciar el relato en los primeros y titubeantes pasos de un autor extraordinario. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Soy Gabriel Tepes. Si no es mucha molestia, suscríbete al canal, dale like y comparte en redes sociales. Te estaré muy agradecida. Nos vemos otra noche, aquí, en Crimen Fatal.